tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días que tenía previsto para esta jornada. Una mínima de 19 grados, 21 en la actual, como decíamos, 31 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Qué pasa mañana, miércoles 13 de diciembre? La mínima será de 20, la máxima de 29 grados con algunas precipitaciones, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y el jueves 14 de diciembre, mínima de 19 grados, máxima de 28 con cielo nuboso y algo nuboso, dice Inumet para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Fiscalía ordenó medidas cautelares contra el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos en relación a la denuncia presentada en su contra por su suplente Martina Casas. Vamos a ampliar este tema en un ratito nada más. Por otra parte, les contamos que un proyecto de ley que busca prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes a través de Internet fue aprobado en comisión. Si bien el texto tuvo respaldo de todos los partidos, no contempla aspectos restrictivos impulsados por la oposición. Les vamos a contar también de qué se trata. Por otra parte, un colectivo de músicos emergentes creó una cuenta en la red social X, la ex Twitter, Artistas Uruguayos, defendiendo la importancia de que la plataforma de música Spotify se quede en nuestro país. También que se contemplen los derechos económicos de intérpretes y productores fonográficos, además de la remuneración para los autores. Otra más de Fiscalía. Les contábamos también que se solicitó el sobreseimiento del ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Estamos hablando de Jorge Berriel, quien a considerar que actuó bajo órdenes de superiores. Recordemos, el ex jerarca policial estaba imputado por 3 delitos de revelación de secreto. Esto por entregar información confidencial al ex jefe del Servicio de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. También vamos a tener entrevista central, como siempre, pasadas las 8:30 de la mañana. Hoy vamos a estar recibiendo al fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli, para hablar justamente de qué pasa en los barrios, el microtráfico, las bocas de pasta base, el accionar policial, qué puede hacer o no la justicia. Bueno, de esos temas vamos a estar hablando en nuestra entrevista central entonces con el fiscal Rodrigo Morosoli. Así las cosas, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y vamos a comenzar ya con el desarrollo de la información. Les contamos que el fiscal de delitos sexuales, Maximiliano Sosa, dispuso medidas cautelares contra el diputado Gustavo Olmos. Esto ante las denuncias presentadas por la diputada suplente Martina Casas, esto por abuso sexual. La legisladora suplente, recordemos, denunció a Olmos ante Fiscalía y también ante el Ministerio de Trabajo. Olmos no podrá acercarse a Martina Casas por un radio de 500 metros ni comunicarse con ella hasta el día de la audiencia, que será el 12 de diciembre. Deberá fijar domicilio y el caso se pasó al juzgado de familia especializado para que adopte las medidas de rigor ante este tipo de denuncias. El fiscal Maximiliano Sosa también dispuso pericia psicológica para la víctima, acceder a su historial clínico y recabar su declaración. La denuncia fue presentada en lo penal este lunes por abuso sexual en el ámbito laboral y ante el Ministerio de Trabajo por acoso sexual. Martina, como trabajadora, tiene el derecho de presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y citar a conciliación a sus empleadores para llamarlos a responsabilidad de alguna manera. No obstante, el acoso sexual no es un delito, no está tipificado como delito. Lo que pasa es que muchas veces estas situaciones, además de ser una situación de acoso sexual en el trabajo, pueden configurar un delito de abuso sexual. Eso porque eventualmente, si hay actos de naturaleza sexual que se dan sobre la víctima y no están consentidos por ella, claramente podríamos cambiar de ámbito, ya excedernos de la definición que hay en el artículo 2 de la ley de acoso sexual y pasar a una situación más compleja. Son situaciones donde Martina hay determinadas cosas que no consiente. Entonces, si eventualmente, repito, hay un acto que invade tu esfera física, por más sencillo que sea, es una situación no deseada y que perfectamente puede tipificar alguna de las figuras de las que estamos hablando, ¿no? Son varios hechos, es una circunstancia que se viene acumulando en el tiempo, ¿no? Eso no es un hecho puntual.
Bueno, muy bien, nos vamos a quedar en el Parlamento a propósito del tema porque la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca prevenir el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de Internet. El texto aprobado tuvo apoyo de todos los partidos, pero no contempla por el momento aspectos restrictivos planteados por la oposición, como por ejemplo el bloqueo de los sitios web infractores. La iniciativa, presentada por legisladoras del Frente Amplio, establece qué tipo de material en entornos virtuales representa abuso sexual infantil y promueve la educación digital, entre otras consideraciones. Internet tiene que ser un lugar seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes, y para eso el Estado tiene que prevenir y generar políticas públicas activas. No tenemos que esperar que sucedan las cosas para tomar acciones. Y ya sabemos que Internet es un medio para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, para cometer abusos, para organizarse, para generar abusos, situaciones delictivas. El diagnóstico lo tenemos. Nosotros ahí proponemos la creación de una comisión específica, proponemos que se trabaje a nivel de cooperación internacional sobre el tema, que se trabaje en la educación digital, que pensemos campañas preventivas de sensibilización, y también hicimos un par de propuestas más del ámbito restrictivo, de bloqueo de sitios, del trabajo del Ministerio del Interior, que allí no tuvimos acuerdo. Allí lo que se argumenta tiene que ver con los límites de la libertad de expresión, y está bien, es una perspectiva. Nosotras creemos en una mirada más desde el ámbito de la precaución, desde las medidas cautelares al respecto de la protección de los derechos, pero es un ámbito que tenemos que seguir discutiendo y construyendo acuerdos, pues esto tiene que ser una política de Estado. Nos metemos en otros asuntos de la vida política. Ven ustedes, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, calificó como entendible que el presidente Luis Lacalle Pou haya increpado el viernes pasado al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aquello de cuidar los tonos. Bueno, en fin, según el dirigente nacionalista, el intendente canario y precandidato del Frente Amplio se extralimitó al hablar del caso Marcet y llamó a todos los partidos a cuidar el tono en la campaña. Yo ya he hablado en todos los tonos posibles con Fernando Pereira, le hemos dicho lo que opinamos sobre este tema, nos parece que hay que bajar la pelota, así se lo estamos diciendo y así se lo dijo el presidente al intendente de Canelones. No se puede salir a decir y hablar de narcogobierno, narcoestado. A ver, entre otras cosas, a nadie se le ocurrió acá cuando dos de los grandes narcotraficantes de la región y de Europa se visitaban con 6 autos que por medio los llevaban a hacer visitas conjugales o no sabemos qué cosa. No se puede hacer esas cosas. Nos parece que el tono hay que bajarlo, nos parece que todos tenemos que bajarlo y lo importante es que el año que viene vamos a tener elecciones. Ojalá lo tengamos en un clima tranquilo y que hacia adelante podamos seguir trabajando con la mesura que nos caracteriza en el concierto internacional. Dentro de sus filas también hay un par de... A ver, dije, creo que lo aclaré, somos todos los que tenemos que hacer. Parejita la cosa. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, seguimos en temas políticos por supuesto, pero el copresidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio, estamos hablando de Álvaro García, dijo que en su fuerza política están preocupados por la situación fiscal del país y que el déficit actual es mayor que el de 14 de los 15 años de gobierno frente amplista. Tras el Congreso de este fin de semana, aseguró que el programa del gobierno del Frente Amplio impulsa un crecimiento económico con una mirada integral. Puede llegar a dejar muy comprometida la situación en el Uruguay, con un incremento de la deuda y con un déficit que está siendo en este momento, pese a lo que se dijo que era la principal bandera de reducción, el déficit fiscal y los despilfarros, entre comillas le agrego yo, que se dijo en el año 2019 que existían. Pese a eso, el déficit hoy es mayor que en 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces esto preocupa mucho porque obviamente la situación de los recursos es una situación siempre limitada, pero cuando estamos en estos niveles hay que redoblar esfuerzos para mejorar esta situación y poder atender a las necesidades que existen. ¿Se va a poder cumplir entonces con la caja como quede, con el programa del Frente Amplio? El Frente tiene una mirada integral y dentro de esa mirada integral tiene una política pro crecimiento económico y hacia allí vamos a ir.
en nuestros primeros años hicimos una reforma de la ley de inversiones fuerte que tuvo sus efectos. Bueno, en los planes de gobierno elaborados a partir de estas bases programáticas se va a avanzar en esos puntos y esa agenda pro crecimiento va a estar presente, va a ser uno de los puntos fundamentales para poder solucionar estas temáticas. Vamos ahora con asuntos sindicales, porque ven ustedes, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, realiza un paro parcial con movilización y asamblea ante la pérdida salarial que implica el proceso de regularización de sus contratos que está llevando adelante la administración. Según los trabajadores, desde sus inicios el MIDES se basó en modalidades contractuales precarias para llevar adelante sus funciones, lo que derivó en que casi el 44% de sus trabajadores tengan contratos precarios. Desde el final del gobierno del Frente Amplio se comenzó un proceso de regularización que culminó con la actual rendición de cuentas que prevé regularizar unos 700 contratos. Sin embargo, el MIDES definió que unos 370 trabajadores pasen a cumplir una carga horaria de 40 horas semanales sin ajustar sus salarios, lo que representa una pérdida salarial de un 30%. Por este motivo, los trabajadores van a realizar una asamblea general a partir de la hora 13 para analizar eventuales medidas. También del ámbito sindical, les recordamos que este martes se está realizando un paro del Sindicato Único de las Telecomunicaciones. Estamos hablando de SUTEL, del gremio de las telecomunicaciones. En este caso se trata de un paro de 24 horas en conmemoración a los 31 años del plebiscito en defensa de las empresas públicas. En esta instancia de paro y asamblea también, el gremio va a analizar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios normativos impulsados por el gobierno que, según entiende el gremio, atentan contra Antel. En otro orden, les contamos que con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se inauguró en Rivera el primer aeropuerto binacional de América Latina. Esto obedece a un compromiso que se había asumido tanto por parte de Lacalle Pou como el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. O sea, ¿qué pasó con el presidente Lula y quien habla? Nos juntamos un rato, nos juntamos en la residencia de Suárez, Mauro. Y hablamos de 4 o 5 temas. Y yo le llevé 3 temas puntuales. ¿Y qué hizo el presidente Lula? ¿Por qué no lo hace de bueno? Lo hace obviamente primero pensando en su pueblo, como hacemos todos, nosotros pensamos en los uruguayos. Vimos que había coincidencias. Yo creo que hubo escucha, creo que hubo decisión política, creo que hubo confianza en la palabra y la palabra empeñada que yo le agradecía el otro día al presidente Lula. Le dije, mire que esto para nuestro país es muy importante y usted podría haber dicho que servía o no le servía a Brasil, coincidimos y lo llevamos adelante. Es un día, entonces, en varios planos importantes para el país, importante para el gobierno y sobre todo para lo que yo siempre destaco, que es para el que vive en un lugar. Muy bien, vamos con otros asuntos. Tema que comentábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La fiscal Sabrina Flores dispuso el sobreseimiento del ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, tras considerar que él actuó en respuesta a sus superiores. Berriel había sido formalizado por enviar información al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y con esta decisión la causa de Berriel fue cerrada. El 10 de febrero, la fiscal Gabriela Fossati imputó a Jorge Berriel, en ese entonces subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, por 3 delitos de revelación de secreto. Esto se dio por mensajes que Berriel envió a Astesiano con información que, a juicio de la fiscal, era de carácter reservado. Al ex jerarca se le impuso medidas limitativas mientras continuaba la investigación. Hace unas semanas, el abogado de Berriel, Juan Fagundes, pidió a la fiscal Sabrina Flores el sobreseimiento de su defendido. Finalmente, este lunes se dio, ya que la fiscal no opuso defensa. Flores argumentó en su pedido de sobreseimiento que, aunque quedó plenamente acreditado que por lo menos en 3 oportunidades el imputado le remitió a las partes policiales al ex custodio presidencial, las instituciones del sector público están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo y la información que le fuera solicitada con la premura y las prioridades que el jefe de seguridad presidencial determine.
En esta línea, la fiscal menciona una reunión que tuvo lugar en marzo de 2020, cuando fueron presentados Berriel y Astesiano, con el fin que la policía colaborara con la función de seguridad del presidente y de su familia. De ese encuentro participó el exministro del Interior, Jorge Larrañaga, y otros jerarcas de la cartera. Por lo pronto, la fiscal concluyó que el ex jerarca no abusó de su función al trasladar la información requerida a Astesiano, ya que estaba sujeto a cumplir los requerimientos del ex custodio. La Confederación de las Cámaras Empresariales expresó preocupación porque entiende que se ha instalado una campaña electoral anticipada y esto perjudica la economía y también la actividad empresarial. Además, desde la gremial no se visualiza un aumento significativo de los empleos privados para el año que viene. Una preocupación que fue muy marcada en la Asamblea es un poco cómo se ha instalado una campaña electoral anticipada, que nos parece que no es bueno para la economía en general del país y para la actividad empresarial. Y también en alguna medida el tono de la misma en algunas oportunidades que nos preocupa porque afecta el relacionamiento democrático, afecta la imagen del país, puede tener impacto en toda la actividad. Entonces realmente es algo que preocupa y en alguna medida desde la Confederación hacemos una exhortación a tener en cuenta que falta mucho para las elecciones, que todavía quedan 14 meses de esta administración, que hay que seguir atendiendo los temas que el país requiere atender y a su vez de cuidar precisamente ese tono porque la convivencia democrática es algo muy valioso que el país tiene y que hay que cuidarlo. El 2024 se espera en cierta medida un mayor crecimiento, pero hay algunas sombras, algunas nubes en el horizonte, como por ejemplo que muy pocos empresarios visualizan la posibilidad de aumentar la plantilla en 2024. Es decir, probablemente con un salario real que está creciendo y con una economía que no tiene demasiado dinamismo, podemos llegar a tener una dificultad en el empleo en el 2024. Vamos a cambiar de tema ahora. Tadú Vázquez, integrante del colectivo de músicos emergentes, que creó la cuenta de Twitter Artistas Uruguayos, afirmó que es importante que Spotify se quede en nuestro país y además que se contemplen los derechos económicos de intérpretes y productores fonográficos, además de la remuneración para los autores. Es una cuestión referida a un tipo de derecho a autor que se llama derecho conexo, que son los derechos que se generan para quienes ayudan a la difusión de la obra pero no son autores. ¿Quiénes serían? Tenemos dos, los intérpretes y los productores fonográficos. Bueno, antes, o sea, con la venta de discos y eso, como que parecía que estaba todo un poco más regulado y ambas partes estaban contempladas dentro de la repartija y según SUDEI, que es la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, ante este cambio de modelo hacia lo digital, quedan afuera un poco de esa repartija, por lo cual nada, se avanzaron con esta modificación de los artículos en la Ley de Derecho a Autor que fueron aprobados el otro día, en los que ratifica que sí, en efecto, los intérpretes son titulares de una retribución por ese tipo de derechos. El tema es que no se había especificado quién lo iba a pagar. SUDEI plantea que quien lo debe pagar son los productores fonográficos, es decir, la Cámara Uruguaya del Disco, pero queda un vacío ahí, un bache que Spotify se agarra de decir, bueno, no está estipulado quién lo va a pagar, puedo llegar a ser yo, capaz que me voy. Personalmente, como artista, comparto el reclamo, me parece justo, me parece súper importante que Spotify se quede en el país. Y a propósito del tema, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el conflicto con Spotify está por resolverse y además dijo que el Poder Ejecutivo debería contemplar las exigencias de la empresa y también las de los músicos. Recordemos, además, Presidencia de la República está trabajando en la reglamentación de 2 artículos justamente de la rendición de cuentas que motivaron el rechazo de la empresa Spotify, que para quedarse en el país exige realizar un pago único a las personas artistas. El tema está donde tiene que estar, en el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay que hacer una reglamentación que proteja lo que Spotify reclama y que creo que tiene razón, y es que no pague 2 veces. Spotify ya le paga a las productoras fonográficas, los sellos, les paga todo lo que le tiene que pagar. De ahí tiene que salir una pequeñita parte para los músicos,
principales y para los músicos de sesión, los ejecutantes, los músicos secundarios. A veces no sale. Entonces Spotify dice, a mí no me obliguen a pagar todo lo que pago acá y además pagarle a los músicos porque pago 2 veces. Y tiene razón. Tampoco es una buena solución derogar este artículo y que quede todo como estaba antes, porque entonces le estaríamos dando la espalda a los músicos que quisimos proteger. Una reglamentación que contemple eso. Cómo paga Spotify, que básicamente es más o menos como paga ahora, y una reglamentación que también establezca que ese pago le llegue la cuota parte correspondiente al músico principal y a los músicos de sesiones. Tiene que llegar. Cambiamos de tema ahora. Finalmente los partidos políticos decidieron mantener las elecciones internas en la fecha que estaba fijada, el 30 de junio, fecha establecida por la Constitución de la República. En los últimos días, recordemos, hubo intensas negociaciones para modificar la fecha porque algunos partidos de la Copa América que se va a jugar el año que viene coinciden justamente con partidos de Uruguay y la fecha de votación. La semana pasada, la vicepresidenta Beatriz Argimón inició conversaciones con la Corte Electoral sobre la inquietud que surgió desde el Parlamento en vistas de que pudiera coincidir la fecha de las elecciones internas con partidos importantes de la selección uruguaya en la Copa América que se jugará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio de 2024. En la reunión de coordinación de bancada hubo consenso de que que no ameritaba cambiarla después de haber conocido lo que es el sorteo y el fixture. En un principio habíamos tenido el temor de que la final de esa Copa América, en un país muy futbolero, pudiera interferir, pero eso está despejado, así que hay un consenso de que no es necesario cambiar la fecha. Yo creo que todo va camino a que todo quede como está. No veo que haya una gran movida de ninguno de los partidos políticos como para cambiar una elección constitucional interna que define el futuro de los partidos políticos por un torneo de fútbol en esta ocasión, más allá de lo lindo, lo apasionante que es y que es una Copa América. Este lunes comenzaron las inscripciones para cursar educación inicial y primer año de primaria en 2024. La fecha se va a extender para anotarse hasta el día 22 de diciembre. Según la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, hay cupos garantizados para todos los niños y niñas en edad de cursar. Lo que quiere primaria transmitir a los padres, a las familias, que todos van a tener un lugar, que no es necesario esas largas esperas. Nosotros habilitamos una agenda web en la Escuela de Tiempo Completo y Tiempo Extendido en Montevideo y está funcionando. Si el niño ya estaba yendo a la escuela, no tiene que volverse a inscribir, porque ya hizo la clase jardinera en la escuela, pasa automáticamente a primer año. Si el niño viene de otra escuela o viene de un jardín de infantes, se tiene que inscribir, o aquel niño que se cambió del colegio privado al público, o aquel niño que vino del interior del país o que vino del exterior. Se tiene que inscribir y con los documentos, como siempre estábamos diciendo, exhortando, documentos del adulto referente y del propio niño. Para Montevideo, las inscripciones se realizan a través de la agenda web y el mecanismo proporcionará día y hora para que los padres concurran al centro educativo y realizar el trámite. También se extendió hasta el próximo 22 de diciembre el periodo de inscripciones para niños de 3, 4 y 5 años que cursen en el 2024 educación inicial. Cambiamos de tema una vez más. Les contamos que la ex dirigente nacionalista Romina Celeste Papazo llegó a un acuerdo de conciliación con el comunicador Julio Toyos luego de denunciarlo por insultos homofóbicos y también misóginos. Además, la militante política anunció que no va a seguir en el Partido Nacional y que va a fundar su propio partido. La denuncia fue presentada por Romina Celeste tras un hecho registrado en la visita de Luis Ignacio Lula da Silva a Montevideo en enero de este año. En ese momento, Toyos le realizó comentarios transfóbicos a Papazo, quien argumentó que se sintió discriminada por un comentario totalmente homofóbico y misógino, el cual le causó daño moral, ya que impactó enormemente en su honor como mujer y en su libertad de decidir. En un principio, Papazo reclamaba a Toyos el pago de $35.000, que se componían de $25.000 por daño moral y $10.000 de lucro cesante. La denunciante dijo a Montevideo Portal que la
acuerdo fue por una cifra cercana. Sin embargo, en diálogo con el mismo medio, Toyos desmintió esta versión y aseguró que la cifra pactada fue de $1.500. Por otro lado, Romina Celeste, la primera denunciante por el caso Penades, anunció que ya no pertenecerá al Partido Nacional, donde tenía su propia agrupación. En declaraciones a Montevideo Portal, Papazo manifestó malestar con el actual gobierno y aseguró que su corazón no está con esta gente que se acomodó, en referencia a la coalición de gobierno. Más tole político. Ven ustedes, los senadores blancos Juan Sartori y Jorge Gandini protagonizaron un cruce hace unos días luego de que un empresario asegurara que dos senadores de diferentes partidos se unieron para impedirle seguir desarrollándose dentro del sistema político. En noviembre, Sartori, recordemos, fue declarado omiso por la Junta de Transparencia y Ética Pública por no presentar la declaración jurada de su esposa y el caso se encuentra en la Comisión de Asuntos Políticos del partido. No vi muchas diferencias, no seguí con mucha atención. Lo que sí hice fue cuando Sartori se planteó que no había cumplido, los llamé, vino al directorio, nos contó cuál era la situación, del porqué de los papeles de su señora, luego nos contó la documentación que había adjuntado con todo lo suyo y no sé lo que han dicho muchos compañeros, sé que algunos han planteado alguna cosa, pero no. En el directorio lo que resolvió es lo que corresponde. Los temas no se tratan al golpe del balde y para la tribuna. Nosotros en el directorio 10 en 11 creo que fue, votamos que este tema pasara a la Comisión de Asuntos Políticos y desde allí vamos a hablar con el senador Sartori, le vamos a pedir que nos cuente cuál es la situación, se procesará debidamente. Sartori dice que le quieren impedir la precandidatura de parte de Gandini. Pregúntele a Gandini y a Sartori, ¿no? Desconozco cuáles son las razones por las cuales discuten. Yo argentino, como dijo Milei. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta de la misma tenemos entrevista central y vamos a estar recibiendo al fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli. Ya seguimos. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque, y como anunciamos, ya estamos con el fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, José, gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Sabemos Igualmente. que no es de dar muchas entrevistas en televisión, así que bueno, valoramos este gesto. Merece. Bueno, encantado de estar acá. En los últimos tiempos venimos hablando de violencia en los barrios, esto es producto de enfrentamientos por determinadas bandas criminales para controlar el territorio y vender droga, ¿no? Las famosas bocas de pasta base. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Usted es fiscal de estupefaciente y está metido en el tema. ¿Cuál es la situación actual? Bien, vamos a explicarle un poquito a la gente, si me permitís, cómo funciona la fiscalía acá en Montevideo, porque en el interior cada fiscalía hace de todo un poco, homicidios, violencia sexual, narcotráfico, contrabando, todo. Acá en Montevideo hay una suerte de especialización y hay 4 fiscalías dedicadas exclusivamente al delito de estupefacientes y sus derivados. Tenemos la Fiscalía de Primer Turno, que es la de la doctora Mónica Ferrero, que es obviamente la referente a nivel institucional en la materia, que se dedica al macrotráfico. Trabaja con unidades especializadas y aborda todo lo que es la problemática portuaria, de acopio, de exportación, que es el tipo penal que se usa estrictamente hablando para sacar del país la sustancia acopiada, la importación, la distribución a gran escala. Después hay 3 fiscalías más, entre las que se incluye la mía, que se dedica al micro y mediano tráfico en el territorio. Esto es, trabajamos con la Brigada Departamental y con la Brigada Nacional, trabajando en lo que son los puntos locales de microtráfico, de narcomenudeo, y con tráfico a mediana escala en cuanto a lo que es materia organizativa y de cantidad de sustancia que se incauta. En ese marco nosotros somos los que estamos más anclados en territorio, los que recibimos constantemente las denuncias de los vecinos o de asociaciones, o la propia policía va investigando, va descubriendo dónde están los puntos de venta y les vamos trabajando en ese sentido. Ahí está. Microtráfico y mediano, ¿cuál es la diferencia? Porque uno puede suponer que el micro son las bocas en los barrios. Exacto. ¿Y el mediano? Y mediano podemos hablar de acopio a una cantidad media en cuanto a quilaje, hablando de quilaje de sustancia, para luego distribuirlo en distintos puntos de no solo Montevideo, sino en la zona metropolitana y también del interior. Porque Uruguay tiene 2 problemas hoy por hoy con el narcotráfico.
el trasvase y acopio y salida hacia otros países, por ejemplo Europa, por un lado, pero también tiene un consumo interno importante y el acopio se ha convertido en un problema importante y bueno, encontrar los puntos de acopio que no son necesariamente las bocas y generalmente no lo son, es un trabajo de inteligencia bastante fino y que lleva sus meses de investigación. Ahí está. Es una tarea muy compleja, ¿no? Es compleja, requiere paciencia, porque un oficial, yo estoy acá en estupefacientes desde el 1 de febrero, o sea que estoy hace relativamente poco, estuve en otras fiscalías en estos 15 años que estuve en el Ministerio Público, y un oficial me dijo, en esta materia uno aprende a ejercitar la paciencia y a combatir la ansiedad. Ajá. Y es verdad, porque en qué momento uno puede coronar una investigación o reventarla, como le decimos en nuestro trabajo, y llegar a los allanamientos, las detenciones. Hay que tener mucho cuidado, mucha fineza, mucho trabajo en equipo, constantemente estar revisando las circunstancias del caso para después finalmente coronarlo con un resultado exitoso. Entonces acá hay que trabajar muy bien, elegir el momento indicado y el lugar adecuado. Exacto, exacto. Claro, es un trabajo sumamente de equipo, ¿no? Ahí de todo equipo. tiene que estar aceitado. ¿Cómo es esa interacción justamente? Fiscalía, policía y demás. Investigaciones, imagino. Bien, es buena. Yo la califico como buena. Yo he tenido la suerte de trabajar con buenos equipos policiales en todas las fiscalías en las que me desempeñé. Y acá es como todo, es un conocimiento que se va generando y va madurando a nivel personal y profesional. Uno genera confianza, a su vez recibe confianza. Claro. Y se va trabajando como toda relación humana. La confianza acá es clave, realmente es clave, y yo creo que trabajamos con buenos equipos tanto a nivel departamental como a nivel nacional para llevar a cabo la tarea. Morosoli, ¿es el microtráfico el principal problema de violencia en los barrios? Yo no soy criminólogo, no me siento capacitado como para contestar enfáticamente la pregunta, pero lo que sí puedo apreciar desde mi rol de fiscal, y no solamente como fiscal de estupefacientes, sino previamente como fiscal de flagrancia acá en Montevideo, es que hay un montón de delitos que están conexos al microtráfico, sobre todo delitos contra la propiedad en cuanto a los consumidores que carecen de recursos y son consumidores problemáticos y se dedican a pequeños delitos contra la propiedad para solventar su consumo, delitos que generalmente sufren los propios vecinos. Después tenemos otro gran problema que ha ido escalando en cuanto a la integridad física de los consumidores problemáticos que adeudan dinero a las bocas, a los dueños de las bocas, y se generan represalias no solo desde las amenazas, sino directamente de la violencia física. Hemos visto amputaciones, lesiones ya bastante más embromadas que generan, por un lado, obviamente la pérdida de un miembro, de un dedo, de una oreja, el amedrentamiento, el sometimiento absoluto hacia la gente que trabaja en esa boca. Eso ya es más complicado y requiere un abordaje más profundo con la unidad de víctimas y testigos. ¿Hace obviamente. cuánto que empezaron a notar ese tipo de conductas? Yo, como dije, estoy desde febrero y ya era una realidad que estaba instalada, y en flagrancia ya recibíamos también noticias de ese estilo, por lo menos 3 años, 4 años. Claro. Sí. Porque eso no era común en nuestro país. No, es una modalidad que se ha ido implementando y se ha ido afianzando, lamentablemente, que indica otros patrones de conducta diferentes a los que tradicionalmente se estilaban en el mercado ilícito de drogas. Morosoli, bueno, usted decía, ¿no? Esto es un trabajo de equipo, está muy bien aceitado y demás. ¿Se trabaja de forma adecuada, digo, en todos los niveles de la justicia? Me refiero, capaz que por un tema de burocracia no se puede hacer ciertas cuestiones. Ya nos vamos a meter en el tema de los allanamientos, que también bueno, se viene hablando de hace mucho tiempo, los allanamientos nocturnos sobre todo, pero ¿se trabaja de forma aceitada en todos los niveles? ¿A qué te referís con todos los niveles? Bueno, no sé, capaz que usted pide que se haga un procedimiento y eso se demora porque o la policía demoró en salir y demás. A eso me refiero, no sé si soy claro con eso. Sí, no, yo creo que una de las ventajas que tiene el sistema acusatorio en cuanto a la división de roles, que antes era el juez el que investigaba, ya lo sabemos, y al mismo tiempo después juzgaba su trabajo, al ser la Fiscalía la titular de la acción penal y el encargado de investigar los delitos en conjunto con la policía y otros auxiliares, yo creo que se ha ganado en agilidad en ese punto. Y también la interoperabilidad de los sistemas de la policía, del Ministerio Público y el Poder Judicial ha permitido que las cosas se hagan rápido. Vamos a poner un ejemplo bien concreto para que la gente lo entienda. Doctor, en tal lugar hay un punto de venta de sustancia estupefaciente, me llama la policía, me manda un WhatsApp, o sea, rápido. Comenzamos a usar las técnicas de investigación usuales y establecidas en el código. Y cuando llega el momento de allanar, lo evaluamos con el equipo policial, lo evaluamos con mi equipo, establecemos un día y una hora. Yo solicito al juez la orden judicial por sistema, el juez revisa todo, chequea, si tiene alguna duda pregunta, todo a través del sistema que funciona
en forma sumamente rápida. Ahí está. Y al rato está la orden en formato PDF con la firma digital en mi bandeja de entrada, en la bandeja de entrada de la policía ya se puede proceder. Bien. No, lo usual es que sea rápido, que sea coordinado y que fluya. Claro, claro, bueno, eso es fundamental, Así es. Como usted señalaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, lo que se dice en los barrios, ¿no? Se cierra una boca de pasta base acá y a la semana o a los pocos días se abre otra. ¿Cómo se hace para combatir eso? O incluso abre en el mismo lugar, o reabre, mejor dicho. Sí. Sí, es una realidad que afrontamos. Yo, el último reporte que tuve por parte de la policía me daba cuenta de unas 900 bocas aproximadamente, lo que es el departamento de Montevideo. Es un montón, somos 4 fiscalías, de las cuales 3 trabajamos en territorio, o sea que hacían 300 bocas para cada fiscalía. Claro. Sí, lo que se apunta en este momento es a investigar escalones superiores a la boca, porque en definitiva la boca, a ver, la boca tiene esa problemática, es volátil, es reubicable rápidamente, puede funcionar al poco tiempo de que es cerrada, se busca tapiarla, se busca contactar a los propietarios de los inmuebles para que tomen medidas, digo, pues en definitiva también es un resorte del propietario. Pero al poco tiempo vuelve a funcionar o se relocaliza, entonces es como ir siempre atrás de los hechos consumados. Pero bueno, lo que se busca ahora es subir los escalones de la red de narcotráfico y atacar a los proveedores, ubicar los puntos de acopio, como dije anteriormente, lo cual impide en todo caso que la boca funcione a pleno o que se reabra. Lo que pasa es que hay 2 demandas que hay que trabajar al mismo tiempo. Por un lado, lo macro, que es lo que provee, lo que genera la mayor ganancia, y por otro lado la demanda del vecino, que es el que reclama por el entorno de su barrio, por el entorno de su cuadra, que sale a las 5 de la mañana a trabajar y se encuentra con disparos o con gente... o que lo rastrillan, como se dice en el barrio, exactamente, ¿no? Bueno, y que ve perturbada su tranquilidad. Sí. Eso hay que atacarlo de una forma y también hay que trabajarlo otro. Entonces se trata de que las 2 cosas sean en simultáneo, por eso hay fiscalías con diferentes roles en cada situación. Claro. Bueno, muchas veces los vecinos dicen, che, ¿cómo puede ser que todo el barrio sepa que en esta esquina funciona una boca y la policía no? Quizás la policía lo sabe, pero allí está esperando para, de alguna manera, dejarla que funcione para que poder acceder al punto de acopio. ¿Esa es una estrategia? Es una posibilidad, exactamente. O esperar un momento oportuno para generar el procedimiento de allanamiento y lograr la concreción, porque el procedimiento culmina cuando hay una incautación material, cuando hay sustancias, cuando hay armas, cuando hay balanzas, cuando hay elementos que están inequívocamente relacionados con el microtráfico. Bueno, Yori, ¿qué pasa con los allanamientos nocturnos? Bueno, es algo que se viene discutiendo. Hay algunos sectores políticos que insisten y están proponiendo, bueno, ver si se vota nuevamente esto a nivel parlamentario. Ha quedado en la nada ese tema, pero ¿los allanamientos nocturnos cambiarían la situación? Bien, yo no voy a dar una opinión enfática porque no quiero que el titular sea el fiscal Morosoli está a favor o está en contra. Porque lo que sí me parece fundamental es que haya un debate fuerte, robusto, profundo, no solo a nivel del sistema político y judicial, sino también a nivel de la ciudadanía en conjunto. Digo esto por lo siguiente, yo no conozco en detalle los proyectos, sé que hay diferentes vías que se están evaluando desde la ley interpretativa de la Constitución hasta una reforma de la Constitución por los mecanismos previstos previamente. Y tampoco conozco en detalle el articulado de cada uno de los casos. Lo que sí me gustaría es dejar algunos apuntes, por lo menos para la reflexión. En primer lugar, no es que los allanamientos nocturnos estén prohibidos. Hoy por hoy teóricamente se puede hacer allanamientos nocturnos. Lo que está prohibido, y es el punto de debate, es el ingreso en el horario nocturno a un hogar. Eso es una norma que viene desde 1830 en la Constitución con diferentes redacciones, creo que desde 1917 es la última vez que se modificó y es la que está vigente. Y bueno, es una protección liberal contra los abusos autoritarios del Estado y que ha permanecido vigente por obvias razones. Pero el punto en cuestión me parece que está en determinar qué es un hogar y qué no es un hogar. O sea, si uno utiliza un hogar para acopio, expendio de estupefacientes, creo que ahí está el punto de discusión. Entonces, definir ese punto es lo central. Después, cómo se llevarían a cabo y en qué delitos. Allanamientos nocturnos para recuperar una bicicleta robada, para un secuestro, una privación de libertad, para narcotráfico. Digo, no conozco bien las posibilidades que están arriba de la mesa ahora, pero habría que preguntarse si es para todos los delitos o para algunos delitos en casos súper excepcionales. Y en tercer lugar, ¿cómo se llevaría a cabo en la práctica? Porque una cosa es plasmarlo en un texto legal o un texto constitucional y después aterrizarlo. Yo no sé, porque no lo he charlado realmente con los funcionarios policiales con los que trabajo, ¿qué opinión tiene la policía operativa sobre la posibilidad de evitar allanamientos nocturnos? Y digo esto porque
hacer un allanamiento no es fácil, no es sencillo, siempre hay riesgos, siempre hay imponderables, está en juego no solo la seguridad de las personas que están en esa finca, vecinos, transeúntes, niños, niñas y adolescentes que puedan estar en esa casa o en los aledaños, sino también a los funcionarios policiales. O sea, ya todo allanamiento conlleva una carga de violencia institucionalizada, pero es violencia al fin, habilitada por un juez, pero violencia al fin, y lleva un riesgo para los que lo sufren, para los que transitan por la zona y para los que lo generan, para los policías. Entonces, hay que pensar bien en qué condiciones se podrían verificar esos allanamientos. También sé que en otros países van los integrantes del Ministerio Público por otras razones. Por ejemplo, en Paraguay estábamos hablando con una compañera que tuvo que ir a Paraguay, que los fiscales van a los allanamientos porque desconfían de la policía. No por un tema de darle garantías a la ciudadanía, en definitiva. Simplemente por desconfianza. El que da garantías es el juez, en todo caso, o la jueza. Pero bueno, ¿y cómo se genera esa seguridad para los funcionarios policiales que van a ir a un lugar complejo, una zona problemática de noche? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo se reacciona? ¿Cuál es el margen de error? Y si un fiscal o un juez tiene que ir, ¿en qué condiciones de seguridad va a concurrir? O sea, son muchas preguntas para hacerse y creo que ameritan un debate profundo de vuelta que incluya academia, operadores, sistema político y opinión pública en general para tomar una decisión. Efectivamente. No digo ni que sí ni que no, digo que hay que estudiarlo, porque en definitiva allanamientos nocturnos al día de hoy se pueden hacer en locales comerciales, en depósitos. Lo que está en discusión es si el hogar, ese sagrado inviolable como dice la Constitución, puede ser penetrado con una orden judicial en horario nocturno. ¿Se hacen en los últimos tiempos? ¿Se han hecho, por ejemplo, allanamientos nocturnos en locales comerciales, por ejemplo? Que a mí me haya ocurrido, no. Pues, digo, en la práctica hay que ver si conviene o no a cada caso plantear la hipótesis de allanamiento nocturno. Exacto. ¿Qué resultados ha tenido en otros países los allanamientos nocturnos? No, desconozco, no quiero opinar porque estaría hablando sin conocimiento. Bien, está muy bien. ¿Qué visión tiene a propósito sobre las penas? Hablando del microtráfico, ¿no? Hemos venido hablando en los últimos tiempos de que hay algunas penas que son bastante grandes para personas que ingresan droga a las cárceles, sobre todo mujeres, ¿no? Sí. Que se han visto bastante perjudicadas con esto. ¿Qué visión tiene a propósito de esto? Bien, cuando yo estaba en flagrancia, las fiscalías especializadas no trabajan los fines de semana, salvo que haya operativos o cuestiones que así lo ameriten, y somos cubiertos por la Fiscalía de Flagrancia. Yo trabajé 5 años en Fiscalía de Flagrancia y me tocaba trabajar en cárcel los fines de semana, que son día de visita, con la situación de mujeres que ingresan sustancia a la cárcel, comúnmente llamadas mulas. Y bueno, cuando teníamos la herramienta de la suspensión condicional del proceso, que es la persona asume su culpabilidad, se le impone una serie de obligaciones y cumplidas estas obligaciones se borra el antecedente, la persona pasa a ser primaria absoluta de vuelta, aplicábamos en algunos casos esa posibilidad. Entonces la mujer pasaba por el sistema de justicia, tenía una responsabilidad, no era indiferente a lo que ocurría, pero al final de todo el procedimiento, todo el proceso, cumplía las tareas comunitarias, todas las obligaciones que el juez le marcara, quedaba foja cero, quedaba como primaria absoluta. Esa herramienta se perdió por razones que no vienen al caso ahora y las penas se incrementaron a 4 años. Entonces pasamos de 20 meses a 4 años y perdimos herramientas procesales en el camino. Es como una Ferrari que acelera de 0 a 100 en 2 segundos. Entonces esa persona que de repente atravesaba el proceso penal, pero al final del proceso salía sin consecuencias en su legajo, quedaba como primaria, sin perjuicio de haber cumplido con un montón de obligaciones, ahora enfrentan la posibilidad de 4 años. Se trabajó el tema de la tentativa, del acto preparatorio. Eso en primera instancia generó una sobrepoblación de la unidad número 5 y de la unidad número 9 en la cárcel de mujeres y mujeres con hijos. Que incluso han tenido muchísimos problemas en los últimos tiempos. Exacto. Y bueno, y generó después obviamente una reacción a nivel político de revisar, cosa que me parece muy bien, esa norma. Y se votó un artículo del 37 bis de la Ley de Drogas en la rendición de cuentas que va a entrar en vigencia el 1 de enero, que permite bajar en determinadas circunstancias a una pena de 16 meses como mínima. O sea que fue un paliativo, bienvenido sea para aplicar al futuro, pero que bueno, que contempla de determinada forma esa realidad que se generó, que era una olla a presión realmente. Yo incluso propuse en redes sociales, en Twitter concretamente, una reforma, derogar un artículo que establecía unos montos punitivos demasiado altos para que el juez tuviera una libertad entre los 16 meses y los 16 años para moverse de acuerdo a cada caso, porque vamos a entendernos, no todas las situaciones son iguales. Hay mujeres que ingresan droga a la cárcel coaccionadas, ya sea por su pareja, por la familia,
por allegados a la persona que está recluida, amenazada. Bueno, obviamente esa persona tiene su voluntad totalmente viciada, no es libre de hacer lo que está haciendo. Está claro. No habría responsabilidad en ese caso, hay que demostrarlo. Otras veces lo hacen por un rédito económico mínimo, son personas con una situación de vulnerabilidad social importante, entonces le dan plata, les sirve y se arriesga a hacer lo que hace con la posibilidad de estar en prisión mucho tiempo. Pero hay gente que forma parte de redes que tienen a diferentes personas que ingresan en forma constante a diferentes unidades a visitar diferentes personas. Entonces, lo que la Fiscalía hace en esos casos, por ejemplo, es intentar subir de vuelta para ubicar a los titulares de la red y no quedarnos con las mujeres que ingresan la droga a la cárcel y son las más fácilmente descubribles. Morosoli, nos quedan muy pocos minutos, también tengo el móvil esperando, pero brevemente y en 30 segundos, ¿vio la nota de Marcet que le hicieron los colegas de Canal 4? No le pido que opine del trabajo periodístico ni nada por el estilo, pero sí, ¿qué le dejó a usted como fiscal de estupefacientes que se le haga una nota a un narcotraficante? La vi parcialmente y vi la primera entrega, no vi la segunda entrega. El abordaje, no conozco el trabajo periodístico de forma técnica como para opinar, no quiero hacerlo, pero desde el punto de vista del discurso público es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos con población muy vulnerable, con población joven generalmente, de sexo masculino generalmente, pero población joven y vulnerable que necesita determinados roles o factores inspiracionales que no sean los vinculados al negocio ilícito. Uno puede verse seducido por una persona joven, exitosa económicamente hablando, que sin embargo está escondida, sola, con su familia a cuestas, sin ningún tipo de vida posible en cuanto a amistades, esparcimiento y demás. Y cuando uno aborda ese tipo de personajes, tiene que ser muy cuidadoso para no generar una romantización o una imagen de antihéroe o de héroe directamente que pueda ser emulado por personas jóvenes que no tienen otros recursos económicos suficientes como para salir al mercado laboral y que terminan siendo captados por las organizaciones ilegales. Y eso es un trabajo educativo que no lo hace la Fiscalía, puede colaborar pero no lo hace, es parte del trabajo de toda la ciudadanía, del sistema educativo y la sociedad en su conjunto. O sea, romantizar a esas personas y generarlas como roles de conducta no es bueno. Fiscal Rodrigo Morosoli, gracias por el tiempo. Nos quedó corta la charla, pero bueno, la retomaremos en algún momento. Con todo gusto. Un placer. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nosotros salimos de los estudios y nos vamos al encuentro del móvil porque ya está Luca Veloz allí en contacto. Está en el Museo de la Memoria. Luca, buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Estamos aquí en la sede de la calle Instrucciones porque a partir de las 4 de la tarde de hoy se va a dar una acción del Grupo Interdisciplinario de Mujeres sobre Memoria en Uruguay, GIMUR, un grupo de investigadoras que se formó al influjo de los 50 años del golpe de Estado para investigar sobre esta materia, mujeres que son uruguayas y algunas otras que no, y que están aquí en Uruguay, en España, en Estados Unidos y en Irlanda. ¿Cómo es esto, Gabriela? ¿Cómo se juntan? Bueno, buenos días. Esto fue iniciativa de Ana Ross, que me acompaña. El año pasado empezó a contactar a distintas investigadoras que en realidad ya veníamos trabajando sobre estos temas, desde distintas disciplinas, porque en realidad tiene una impronta interdisciplinaria el grupo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a funcionar vía Zoom, nos pusimos en contacto y empezamos a organizar algunas actividades. Capaz que Ana puede contar un poco el origen del grupo. Sí, con algunas de las colegas ya veníamos trabajando en los años anteriores, presentábamos nuestro trabajo en conferencias internacionales y a instancias de la conmemoración de los 50 años del golpe, decidimos, bueno, ya pongámonos en contacto con otras colegas que conocemos su trabajo. ¿Cuál es su especialización, por ejemplo, Ana? Yo parto de la literatura, estudié aquí en Uruguay el IPA de literatura y la licenciatura en letras, y luego me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Michigan y me fui sumergiendo cada vez más en los estudios culturales y hoy día trabajo principalmente con cine y movimientos sociales. Y de este tenor, ¿qué otras disciplinas hay en esto del trabajo mancomunado? Bueno, hay colegas que se dedican al análisis del discurso por el lado de la lingüística, después Gabriela trabaja desde la literatura testimonial. Sí, Mariana Norandi, por ejemplo, desde España, está en el área de las ciencias sociales. Por ejemplo, también. Y hoy van a presentar, ¿qué? El primer trabajo de este grupo interdisciplinario.
Sí, en realidad es como nuestra presentación en sociedad hoy, porque la primera actividad que estuvimos haciendo fue la elaboración de unos videos, que son muy caseros en realidad, pero que surgieron a partir de la respuesta de algunas preguntas que nos proponíamos como grupo, cuáles han sido nuestros aportes en este tema, qué desafíos por delante proponen estas temáticas, qué nos proponemos como grupo también de mujeres investigadoras. Y bueno, y a partir de ahí elaboramos unos videos en los que intervenimos nosotras, contestando algunas de esas preguntas, y lo vamos a presentar hoy acá en el Museo de la Memoria. La idea es poder proyectarlo y después entablar un diálogo con el público que concurra. Con quienes vengan. Y a partir de esto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo próximo que van a hacer? Estamos trabajando ahora en un dossier para publicar en una revista académica en el cual se va a articular o se va a enfatizar la articulación entre los proyectos de investigación de cada una, y esto es con miras a que salga el próximo año. No quiero que adelanten nada, pero de su trabajo, ¿qué se puede resaltar? ¿Qué pasó con los 50 años del golpe? ¿Cuál es uno de los focos de tu trabajo? Una puntita. Bueno, mi trabajo, tengo un interés en particular en historias desobedientes, cómo surge el grupo, ¿verdad? En Uruguay y en relación a los grupos que existen ya en Argentina y en Chile. Y me interesa mirar eso en relación a cómo se interpretan o entienden los derechos humanos en el presente, en la generación nacida en los años 70, 80 y más adelante, ¿no? Estamos todos y todas convocados, entonces 16 horas aquí en el Museo de la Memoria. Ustedes saben, se puede recorrer esta sala que tiene allí mucha de la historia reciente de nuestro país, y estos videos que estarán presentados por el grupo Jimur, esta charla además con las investigadoras. Muy bien, Luca, muchas gracias. Además, un entorno espectacular allí en el Museo de la Memoria de la calle Instrucciones. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a la hora 13:30. Que pasen bien.